Buenos días, hoy les vamos a hablar sobre la ocupación de la Araucanía. Pero, ¿qué fue la ocupación de la Araucanía? En este proyecto demostraremos qué fue, las causas, el proceso, hechos, las consecuencias, entre otros. Para comenzar, necesitamos saber quiénes eran los mapuche. Los mapuche son un pueblo guerrero que desde la llegada de los españoles se ha visto envuelto en conflictos bélicos, logrando resistir alrededor de los años. Ellos no solo peleaban, también vivían a través de la agricultura y la ganadería. También hacían trueques con las tribus más cercanas. Este proceso histórico llamado ocupación de la Araucanía, que por medio de guerras y aculturación de los territorios de los indígenas mapuche, que inició en 1861 en la presidencia de José Joaquín Pérez, hasta 1883 en el gobierno de Domingo Santa María. Estos hechos ocurren en la zona sur región de la Araucanía, entre los ríos Biobío por el norte y Tolteren por el sur. El proceso de ocupación se logra a través de fuertes puestos estratégicamente cada verano empujando a los mapuches. Y también mediante el traspaso de cultura chilena a los mapuches. Las causas de la ocupación de la Araucanía son de razones de política interna y soberanía. Resulta que se habla de que la Araucanía es un terreno apto para la agricultura, ocasionando que otros países se interesen en conquistarla, como Inglaterra y el caso de Ariel Antoine, un francés que logra proclamarse el rey de la Araucanía, pero el coronel Saavedra logra apresarlo. La segunda causa es el potencial económico de la Araucanía, el crecimiento del mercado de los productos agropecuarios y las altas ganancias que supone generan un interés en la Araucanía. De hecho, el proceso de ocupación, avance de líneas, coincide con un gran ascenso de los precios del trigo y el ganado. Por otro lado, en el extremo sur estaban llegando colonos alemanes, y en 1843 por orden del presidente Bulnes, comienza la colonización de Magallanes. Por eso la ocupación es de gran importancia. Este proceso sigue la línea de la Guerra de Arauco y establece que la Araucanía es una zona sin soberanía española, siendo esto hasta años más tarde, cuando Chile se independiza, en 1818, donde se reconoce a los mapuche como una nación diferente, manifestándose en el Tratado de Tapigüe. Comienza en 1861 con el Lonco Quilopán, quien lidera las fuerzas contra el ejército chileno, a cargo de Cornelio Saavedra, que como ya se había hablado, mediante el uso de fuertes empujaba a las comunidades mapuche. Pero en 1867 se establece una guerra de exterminio mediante quemas y destrucción de las propiedades mapuche. Quien finalmente termina es Gregorio Urrutia, quien en 1880 tuvo que enfrentar a los mapuche, quienes habían tomado fuerza debido a que el ejército estaba peleando en la Guerra del Pacífico. Poco a poco los mapuches se van rindiendo, ya que este fue uno de los periodos más sangrientos, ya que abundan las masacres y quemadas las casas de parte del ejército chileno, con ayuda del ejército argentino, que estaban en ese momento en la denominada Conquista del Desierto. Y así es como se acaba la ocupación de la Araucanía. Hoy, este año, en 1883, damos por terminado la pacificación de la Araucanía. No, usted no realizó una pacificación, realizó una ocupación, ya que ocupación es la acción y efecto de ocupar. Las consecuencias: para el Estado chileno se logró el proceso de ocupación, reorganizando a favor de la oligarquía nacional. Y los militares reciben elogios y condecoraciones. Para los extranjeros, pudieron establecerse mediante planos de colonización organizados por el Estado chileno,
con el fin de industrializar los terrenos. Para los mapuches, que quedaron con menos del 6% de los terrenos que tenían antes, en el caso de quedarse, ya que muchos migraron a la ciudad, donde pasaban a ser de los grupos pobres. Y la pérdida de la cultura mapuche al ser sometidos a la cultura chilena. Los cambios. La presencia del Estado en la Araucanía, que se consolida mediante la construcción de ferrocarriles y remate de tierras, produce cambios al paisaje, a las propiedades y a la población que está en la Araucanía. Y las continuidades sería la todavía presente cultura mapuche, pero que por los años se ha vuelto bastante reducida y debilitada. En este trabajo pudimos aprender sobre la ocupación de la Araucanía, una historia que está detrás de nuestra propia región. Supimos las causas, el proceso, consecuencias, personajes importantes, entre otros, y que el pueblo mapuche, a pesar de verse debilitado, siempre va a renacer. Gracias por su atención.